Bien, mis hermanos, vamos a abrir entonces la palabra del Señor en Éxodo capítulo 23 y lo estaremos haciendo desde el versículo 14 hasta el versículo 19. Y me permito leer la palabra del Señor en favor de ustedes en la versión Reina Valera. Dice así: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé. En el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando haya recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con el pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Hemos dicho que el libro del Éxodo es un libro muy especial porque nos muestra que Dios redimió a su pueblo por la muerte del Cordero y que después le da la ley o le da sus normas para que por esta ley el pueblo pueda vivir. Y para ello se necesita la gracia de Dios. La ley de Dios tiene dos enfoques. Un enfoque es que la ley de Dios es preceptiva, es decir, me dice qué es lo que es del agrado de Dios. Cuando decimos que la ley de Dios es preceptiva, entonces Dios nos está diciendo qué es lo que es de su agrado. Pero el otro enfoque es que la ley de Dios es decretiva porque nos dice qué es lo que Dios nos ordena, qué es lo que Dios nos manda. En la porción que hemos leído, Dios ordena que hay que hacer unas fiestas o festividades. Pero estas festividades no son para el pueblo. Estas festividades no son para agasajar a Israel. Estas festividades son para adorar a Dios. Así que el título de nuestra enseñanza es Fiestas que adoran a Dios. ¿Cuántas fiestas encontramos en el pasaje? Encontramos 3 fiestas. Vamos a mirarla. En el versículo 15 aparece la fiesta de los panes sin levadura. Esa es una fiesta. En el versículo 16 encontramos la fiesta de la siega. Y en la parte final encontramos la fiesta de la cosecha. Son 3 fiestas muy conocidas y unos apartes que terminan con este pasaje que hemos leído en la noche de hoy. Estos versículos, o en estos versículos, Dios establece 3 fiestas anuales o al año para su pueblo. Estas no eran simplemente celebraciones culturales, sino mandatos divinos. Estos mandatos están diseñados para recordarles quién es Dios. Y eso debe quedarnos muy claro a nosotros. ¿Qué nos recuerdan estas fiestas? ¿Quién es Dios? Y cómo hay que relacionarse con Él. Uno de los salmos dice: bienaventurado el pueblo que sabe alabar a Dios. O sea, que conoce qué es lo que a Dios le agrada. Y a través de estas instrucciones sobre las fiestas podemos extraer varios principios importantes que hoy nos ayudan también en nuestra relación con Dios. Veamos entonces en primera instancia la primera fiesta. Versículo 15. La fiesta de los panes sin levadura. ¿Cómo se llama esta fiesta? La Pascua.
En hebreo se llama Pesach, la Pascua. Todas las festividades nos indican que hay que exaltar a Dios, que hay que glorificar al Señor. Y esta es una festividad en honor a Dios, pero que se cumple en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué se busca con esta fiesta tan solemne? Porque el Señor dice en el versículo 14, 3 veces en el año me celebraréis. O sea, la celebración, ¿para quién es? Para el Señor, me celebraréis. Fiesta. Le está diciendo al pueblo, mire, 3 veces al año háganme una fiesta, celébrenme. Háganme una celebración, pero esa celebración yo les digo qué es lo que me agrada, qué es lo que a mí me gusta, perdonen el coloquialismo. Así que esta fiesta es en honor a Dios, en honor al Señor, y los israelitas con esta fiesta deben recordar algo muy importante. ¿Qué es lo que deben recordar con esta fiesta de la Pascua? ¿Qué es lo que deben traer a sus memorias para que se llenen de regocijo y exalten al Señor, para que se llenen de esa alegría tan inmensa, esa bienaventuranza de celebrar a Dios? ¿Qué es lo que le recuerda esa fiesta de la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura, que había que comerla 7 días? La liberación, muy bien. La fidelidad de Dios es la esencia de la fiesta de la Pascua. O sea que los israelitas deben llenarse de gozo y alegría y celebrar al Señor porque Dios es fiel. La celebración al Señor duraba 7 días en el mes de Abib. Recuerden que en Génesis capítulo 12, versículo 2 les dice, este será el primero de los meses para ustedes. Era donde tenían que tomar un cordero sin defecto, tomarlo y dejarlo con ustedes hasta el día 14, y en el día 14 habría que sacrificarlo. Este mes era principio de los meses de vosotros, se conoce como el mes de Abib. Y ese mes es a finales de marzo, comienzos de abril. Después del exilio babilonio, este mes se va a llamar el mes de Nisán. Durante esta festividad se debía comer pan. Ahora preguntémonos, ¿qué es el pan? ¿Qué significado tiene el pan en la Biblia? ¿A cuánto les gusta comer pan? A este pechito le gusta comer mucho pan, de todas sus formas, aún el pan que asusta, que se llama el pan coco, el pan coco. Pero ¿qué significaba el pan? Esta palabra es lechem en el hebreo, lechem. ¿Qué significa? Significa vida, significa sustento físico, pero también significa sustento espiritual. Es decir, que cuando se está consumiendo pan, se está consumiendo vida, se está consumiendo de manera simbólica sustento físico, sustento espiritual. Lo primero que debemos entender es esto, que significa sustento, sustento físico, sustento espiritual, sustento en todo el sentido de nuestra convicción. Pero aquí hay un detalle. Ese pan, ¿cómo tenía que ser? Sin levadura. Sin levadura. ¿Y de qué es sinónimo la levadura en el contexto del Éxodo? Esclavitud. Es sinónimo de falsedad. Es sinónimo de lo banal. Es sinónimo del pecado. Es sinónimo del yugo. El apóstol Pablo, trayendo esta enseñanza en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7, el apóstol le dice a esta iglesia que era muy complicada, no les recomendaría que se congregaran en Corinto. ¿Qué le dice en 1 Corintios capítulo 7 el apóstol Pablo? Capítulo 5 versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura
La iglesia a Corinto es llamada a la santificación. Una de las ideas centrales de la carta a los Corintios es un llamado acérrimo a una vida santa. Los corintios eran cristianos muy inmorales, cristianos de muchos problemas que tenían que ver con la santidad. Así que el apóstol Pablo les dice, miren, límpiense de esa vieja levadura. Y eso se los va a recordar en el capítulo 11. Recuerden que el capítulo 11 tomamos muchas veces para ministrar la cena. Así que el Señor a través del apóstol le dice, límpiense de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué está diciendo? Mire, ustedes como comieron cordero, ustedes como han comido el verdadero maná, el verdadero pan, porque ustedes han comido de él, no pueden ser ya esta vieja masa. Ustedes deben ser nueva masa. Y lo va a recordar por allá hasta la segunda carta en el capítulo 5, versículo 17, cuando le dice, mire, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva masa. Ustedes han comido cordero, ustedes han comido del verdadero maná, el pan vivo que descendió del cielo. En razón de eso, lleven una vida santa, porque esa vieja levadura que es el pecado, ya no debe hacer presencia en ustedes. Pero bien, la fiesta de Pesaj o la fiesta de la Pascua significaba que el Señor había pasado por encima o había pasado por alto. Es decir, la muerte no los alcanzó a los israelitas. Y con la muerte del Cordero libró a su pueblo. ¿De qué lo libró? De la esclavitud. ¿Recuerdan qué le pasó a todos los primogénitos de Egipto aquella noche? Murieron. Y esa fue la forma definitiva en que el faraón, ¿qué dijo? Váyanse. Fueron liberados, fueron sacados con mano poderosa del Señor. Pero ¿dónde está esa promesa para hablar de la fidelidad del Señor que nos recuerda esta fiesta? En la promesa que el Señor le hace a Abraham en Génesis 15, versículos 13 al 14, cuando el Señor le dice a Abraham, ¿qué le dijo? Ten por cierto que tu generación o tu descendencia morará en tierra extraña 400 años. Y al final de ese tiempo yo los liberaré con mano poderosa. O sea, la fidelidad de Dios tiene que ver con lo que Él dice y con lo que Él hace. Así que la fiesta se centra en que Dios nos dio un cordero. ¿Querías preguntar algo? Consistente en lo que Dios dice. Correcto, mi hermano. Entonces, esta fiesta nos recuerda la fidelidad de Dios, en que Él nos ha provisto de un cordero, que Dios le dio a su pueblo un cordero, y que por medio de este cordero somos nueva masa. Esta fiesta, ¿cómo se cumple en Jesús? Pues bien, Él es el Cordero, es la provisión de Dios. Y ustedes van a recordar que esa expresión de Juan, del Evangelio de Juan, cuando dice, yo soy, Juan 6:15, yo soy el verdadero maná, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Ese es el cumplimiento de la fiesta. Entonces, démosle el remache a la fiesta de Pesaj o a la fiesta de la Pascua. Cuando pensamos en la fidelidad de Dios o cuando decimos que Dios es fiel, esa expresión de la fidelidad de Dios tiene que llevarnos a que Dios nos dio un cordero. Que Dios había prometido un cordero para liberarnos de la más grave y la más terrible esclavitud. ¿Cuál? El pecado que está en nosotros. Cuando hablamos de la fidelidad del Señor, debemos pensar no tanto en lo que Dios nos da o en cómo Dios nos asiste en las cosas normales, las cosas cotidianas.
Es una parte, pero siempre la fidelidad del Señor tiene que llevarnos a pensar en que Dios nos dio como provisión un cordero para librarnos de la esclavitud del pecado. En eso consiste la fidelidad de Dios. Así que cuando diga o cantemos Dios es fiel, o en nuestras oraciones digamos Dios es fiel, ¿en qué tenemos que pensar? En nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos Dios es fiel o Dios ha sido fiel, siempre debemos pensar en que Él prometió un cordero y lo entregó para librarnos de la esclavitud del pecado. Amén. Veamos la segunda fiesta. Entonces, esta es la fiesta de la Pascua. En el versículo 16 aparece la fiesta de la siega. Leamos. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores. Se le conoce como la fiesta de las 7 semanas o la fiesta de Pentecostés. ¿La recuerdan en Hechos capítulo 2? La fiesta de Pentecostés. ¿Cuántos días trae una semana? 7 días. ¿Cuánto tiempo duraba esta fiesta? 7 semanas. Y si tú multiplicas 7 por 7, ¿cuánto te da? 49. La expresión Pentecostés significa quincuagésimo. La primera parte del versículo 16 trata sobre la segunda fiesta anual que debía celebrarse. Esta fiesta o la fiesta de la cosecha corresponde a las primicias de tus labores, de lo que has sembrado en el campo. La fiesta de Pentecostés que se realizaba en la primavera del año. Éxodo capítulo 34, versículo 22 nos da un poco más de información acerca de la fiesta. Dice así, Éxodo 34, versículo 22. También celebraréis la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Esta festividad se celebraba 50 días después de la Pascua. Y esta fiesta tendría lugar en el mes de Siván, entre mayo y comienzos de junio. Se celebraba al final de la cosecha de los granos, es decir, la cosecha del trigo, y terminaba con la cosecha de la cebada, más para cumplir la ordenanza del Señor. Deuteronomio 16, versículos del 8 al 11 nos da también más claridad. Dice, 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. En Levítico 23, 15 al 22 nos habla un poco más de otras cosas que complementaban la fiesta. Se nos habla de corderos, se nos habla de una ofrenda mecida, se nos habla de becerros de la vacada, machos cabríos que debían acompañar esta fiesta. Pero esta fiesta es también para nuestro Dios. Esta fiesta es para nuestro Señor. O sea, aparte de la Pascua, ahora la fiesta de Pentecostés. Bueno, ¿y cómo se cumple esto? Entonces hemos dicho que 50 días después de la Pascua, entonces habría que celebrar Pentecostés. Traían los israelitas sus granos, traían sus primeros frutos, la acompañaban con sacrificios. Listo. ¿Y qué nos dice acerca de Dios o acerca del Evangelio? Muy bien, hermanos. Pues en el paso del tiempo, en la historia del Antiguo Testamento, hasta el tiempo que irrumpe nuestro Señor Jesucristo, pues es el debido cumplimiento. Hechos capítulo 2 nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés, todos los israelitas de su tiempo habían llegado para celebrar al Señor.
Pudiéramos decir que esta es la fiesta de las cosechas o la fiesta de los frutos. ¿Y cómo se cumple esta fiesta en nuestro Señor Jesucristo? Pues ese día, en Hechos capítulo 2, vino el Espíritu de Dios sobre esas algo más de 120 personas y todos los israelitas que estaban allí tras el mensaje de Pedro. ¿Qué pasó? Se convirtieron al Señor. Así que esta fiesta nos dice que estos creyentes son la gran cosecha. Esta fiesta nos muestra que estos que creyeron al Evangelio y que escucharon el mensaje de salvación son la gran cosecha. Se está cosechando el fruto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El fruto de su muerte y el fruto de su resurrección es ahora esta cosecha de creyentes. Estos se encontraban juntos celebrando la fiesta. De repente escuchan sonidos, visiones, nuevas formas, nuevos lenguajes, nuevos idiomas, y de esta manera escuchan el mensaje de salvación y vienen al Evangelio. Y ahora hay una nueva cosecha de creyentes, una nueva cosecha de hombres y mujeres que ahora viven para Dios. Y aquí encontramos el cumplimiento de la fiesta de Pentecostés. Y me gustaría que miráramos algo de este capítulo 2 de Hechos. El domingo ustedes, cuando iniciaron la serie expositiva, van a encontrar, dice Hechos capítulo 2 versículo 7, y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí se describen una serie de lenguas. Y nos dice el apóstol Pedro en los versículos 36 de este capítulo: sépase pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están de lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿De cuánto fue la cosecha? 3,000 y algo más de personas. ¡Qué fiesta! Y ahora, ¿qué iban a hacer estas algo más de 3,000 personas? Iban a glorificar a Dios, iban a exaltar a Dios e iban a vivir para Dios. Y eso es lo que nos indica la fiesta de Pentecostés. Amén. Y veamos en tercera instancia la fiesta de la cosecha, Sukkot. Versículo 16, la encuentra ahí. La fiesta de la cosecha, dice: a la salida del año, cuando haya recorrido los frutos de tus labores del campo. Esta tercera fiesta describe otra cosecha. Y es que esta fiesta tiene algo muy particular, mis hermanos. Esta fiesta debía celebrarse a finales del año, es decir, a principios de otoño, por allá entre los meses septiembre y octubre. En ese tiempo se recogía el fruto, pero ese fruto se traía y se dejaba, o sea, no se almacenaba ni nada, sino que se dejaba y había que levantarse una enramada, una sucá se llama.
Es decir, como una especie de tienda de campaña improvisada, se usaban ramas de sauce, se usaban ramas de palmera, y toda la familia tenía que meterse en esa chocita que armaban, en esa tiendita que construían. En Levítico 23, 33 al 36 me permito leer. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. Esta tercera fiesta se conoce como la fiesta de Sucot o la fiesta de los tabernáculos. Tenga en mente hacer una chocita, una enramada, ¿sí? Versículo 35 de Levítico 23. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Al octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Esta fiesta, como dije antes, había que levantar una sucá, una enramada, una tienda. Elaborar esta enramada significaba 3 cosas. O sea, cuando ellos estaban construyendo la enramada, recordaban, a la hora de poner las cosas, recordaban 3 cosas importantes. La primera, provisión. O sea, en la medida que colocaban una rama por aquí, decían: Dios proveyó. Colocaban otra rama y comenzaban a armar, decía: Dios nos preservó. Y cuando terminaban de elaborar la casa, decían: Dios nos sustentó. Provisión, preservación y sustento. Entonces, ¿en qué se enfoca esta fiesta de los tabernáculos? Se enfoca en que mientras Israel iba peregrinando a Canaán, ¿quién los sustentó? ¿Quién los preservó? ¿Quién los cuidó? ¿Y cómo los cuidó Dios? Cuando había mucho intenso calor en el día, ¿cómo Dios los preservó? ¿Cómo Dios los cubrió? Con una nube. Y en la noche, cuando había mucho frío, ¿cómo Dios los cuidó, los sustentó y los preservó? Una columna de fuego. O sea que cuando ellos hacían esta fiesta era para recordar el fiel, tierno cuidado del Señor mientras ellos iban peregrinando, mientras ellas iban caminando. ¿Y hacia dónde caminaban? ¿Hacia qué lugar? Hacia Canaán. Así que la fiesta de los tabernáculos es para recordar, y que el pueblo, mientras armaba esa chocita, esa tienda de campaña, armaba esa enramada, recordaban que Dios los sustentó, que Dios los preservó, que Dios los cuidó, que Dios los sustentó. Pero todos los que estaban en Israel, llámese viudas, llámese extranjeros, llámense levitas, llámese hombres, mujeres, todos tenían que parar para recordar esta gran fiesta. Se dice que de las fiestas todas son importantes, pero esta tiene un significado muy especial. La esencia de la fiesta, repito, radica en el cuidado y la protección del Señor. Como ustedes bien lo dijeron, el Señor cubría a Israel por medio de una nube en el día para el sofocante calor, y en la noche una columna de fuego para calentar del frío de la noche. Amén. La fiesta comenzaba por allá el 15 de Tisri, que es un mes, octubre más o menos, y se hacía después de la expiación, 7 días después de la expiación. El día de la expiación lo encuentran en Levítico 16. Se le conoce como el día de Yom Kippur. Participaba todo el mundo. Pero, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Es la gran pregunta. Entonces ya sabemos que es la Pascua, ¿verdad? La fiesta de Pentecostés. Ahora la fiesta de los tabernáculos. Nosotros también estamos peregrinando. ¿Para dónde es que vamos nosotros? Amén. Estamos peregrinando. Y permítanme en esta analogía, ¿será que la vida nos trae frío? ¿Entienden? Sí.
Es decir, las dificultades de la vida son como frío que nos llega. Pero también la vida que vivimos o en la vida que estamos caminando este desierto también viene con calor. Hay cosas en la vida que nos sofocan, que nos asfixian, que nos agotan. Así que esta fiesta, ¿qué es lo que nos recuerda? Que así como Dios sustentó a los antiguos mientras peregrinaban, de la misma manera nosotros que estamos también peregrinando, Dios nos sustenta. O sea, Dios nos sigue cuidando, Dios nos sigue acompañando, Dios nos sigue sustentando, Dios nos sigue guiando, Dios nos sigue protegiendo. Dios está con nosotros. Dios no nos ha abandonado, Dios no deja a su buena suerte a su pueblo, Dios no lo deja a la deriva, Dios no lo deja a que, Dios no nos deja hacer ruedas sueltas. Eso nos recuerda esta fiesta. ¿Cómo se cumplió en Jesús? Jesús al final del Evangelio de Mateo dijo estas palabras: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La compañía de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo es constante, es plena sobre nuestra vida. Él nos acompaña donde quiera que nosotros vayamos. No hay un momento, no hay un instante de nuestra vida donde nosotros nos sintamos solos, desprotegidos. No hay un instante de nuestra vida donde estemos ahí como que, no, Dios siempre está con nosotros. Y eso nos recuerda esta fiesta. Lo que ha hecho nuestro Señor es guardarnos, cuidarnos, protegernos, asegurarnos, porque Él nos ha prometido una morada. En Juan 14 dice: iré pues a preparar morada para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuere así, no lo hubiera dicho. Y esto tiene que ver con su segunda venida. Dale, mi hermana. Que la columna de fuego, aparte de alumbrar y de dar calor, o mejor, aparte de dar calor, alumbra por el peligro. En la noche. Muy bien. Porque en esos momentos. Ok, muy bien, hermana. Excelente. Claro, mi hermana dice, en la noche la columna de fuego pues alumbra, porque ellos tenían que caminar también, tenían que caminar de noche, y de noche no es que se vea muy bien. Entonces, muy válida la aplicación. La historia de la Pascua, la historia de Pentecostés, la historia de los tabernáculos, estas fiestas nos muestran su cumplimiento en el Señor Jesucristo. Terminemos en esta noche con los versículos 17. ¿Qué se le ordenaba a los varones? Que 3 veces al año se presentara todo varón delante del Señor. En el versículo 15 dice: no se me presenten con las manos vacías. Esta expresión habla de la mediación. En eso el libro de Levítico nos ayuda muchísimo, porque siempre hay un mediador. O sea, Dios demanda un requisito para presentarnos delante de Él. Ni se les fuera a ocurrir, ni por equivocación, presentarse así nomás. ¿Por qué? ¿Qué les acarreaba presentarse sin alguien que mediara? La muerte. Siempre el Señor demanda que para presentarse delante de Él hay que presentar algo. El libro de Levítico es un manual de cristología y nos habla de la obra de Cristo como un gran mediador, y se va a presentar de muchas maneras. Entonces dice: no se me presenten con las manos vacías. Pero no solo nos habla de la obra mediadora, sino que también nos habla de que en Él es que podemos expresar gratitud. Eso significa no presentarse con las manos vacías. Así que cualquier varón que se presentara delante del Señor, por implicación del pasaje, ¿qué debía llevar? Tenía que presentar algo. Y el varón se presenta, y en él se presenta su familia.
El varón en la Biblia es la cabeza federativa. ¿Qué es la cabeza federativa? Es la cabeza que representa a los demás. Voy a decirles algo, voy a hacer un comentario, paréntesis. Si nuestro presidente baila en barra por allá en otro país, en esa representación, ¿quiénes también la embarramos? Todos nosotros. Ese es un ejemplo. Cuando la selección Colombia juega y dice, hoy ganó Colombia, pero realmente ¿quiénes fueron los que jugaron? Los 11 que estaban en la cancha. No, toda Colombia no jugó, pero ¿qué dice? Hoy ganó Colombia. Y si perdió, hoy perdió Colombia. Esos 11 son cabeza federativa. El presidente es cabeza federativa porque representa a toda la nación. Los hombres acá representan la familia. El hombre representa a su esposa y representa a sus hijos, y ese es un parámetro del reino y un parámetro del evangelio. ¿Cuántas veces tenía que presentarse delante del Señor? Y la expresión delante mío significa ante mi rostro, ante mi presencia. Repito, ¿qué debía llevar el varón? Debía presentar algo. Lo menos que debía llevar, Cirito, debía llevar un pucho de harina. Si era muy pobre, porque habían familias pobres en Israel. Si tenía buenas formas, llevaba un becerro grande. Si ya bajaba el estatus, entonces un corderito o un macho cabrito. Y si bajaba el estatus, entonces una tórtola o un palomino. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue presentado, ¿qué llevó? Una tórtola y un. O sea que María, José y María no eran de buenas formas económicas. Interesante, después lo meditaremos. Así que los varones debían presentarse 3 veces al año. Muy bien. Versículo 18. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Esta es una ordenanza conforme al sacrificio. Hemos dicho que el leudo es todo aquello que fermenta, que contamina, que es sinónimo de falsedad. ¿Por qué el Señor es tan enfático en estas enseñanzas de la levadura, el leudo, de la contaminación? Por una razón, mis hermanos. No se nos olvide que nuestro Dios es santo. Y la santidad de Dios implica que ninguna forma de pecado, por lo más mínimo que sea, está delante de Él. Voy a decirles algo, les voy a contar algo de Dios. El Dios al cual servimos, el Dios que se revela acá, odia el pecado, lo detesta, y por el pecado se enciende su ira. ¿Sí? Porque a veces nosotros vemos el pecado muy liviano, hermanos. No lo vemos tan grave, y sí es muy grave, hermanos. Tan grave es que quien no confía en Cristo Jesús le espera el castigo más atroz, el castigo más terrible, que se llama el infierno. El Señor un día los llevó al valle de Hinón y les dijo, miren, así más o menos es. Y en el texto griego deja ver que los discípulos temblaban de miedo. O sea, el pecado sí es muy grave. Así que él les dice, mire, si me van a hacer un sacrificio, no hagan leudo, no dejen que esto quede de la noche a la mañana, consúmase todo, porque yo detesto, yo odio el pecado. Versículo 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Bueno, hemos dicho que las primicias o el fruto de lo que hacemos se da en cualquier parte del año. Si usted quiere traer primicias, puede hacerlo. Eso ya está conforme a como el Señor le indique. El Nuevo Testamento ya de alguna manera pone como una manera sabia. Dice, según como Dios le haya prosperado, según como Dios, como está propuesto en su corazón. Y dice, porque Dios ama y bendice al dador alegre. El que da con alegría es bendito del Señor. Y termina el pasaje diciendo, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Es decir, en la cabra. Es que suena muy... En la cabra. Bueno, ¿y qué hay de malo en guisar el cabrito en leche? O sea,
Resulta que esta es una fiesta pagana. Cuando veamos, si el Señor lo permite, todo eso que no dejarás crecer la barba, todo eso habla del paganismo que había en la época. Esta es una expresión pagana en cuanto a lo que hacían. Las culturas que rodeaban a Israel hacían esto, pero era para sacrificarlo a los dioses que ellos adoraban. Es lo que dice. No hay ninguna mala acción en comer cabrito. Si uno, no sé, yo soy santanderiano, ya es muy rico el cabro asado, por ejemplo. Es muy sabroso. Claro que sí, el cabro es muy rico. Pero el problema está en, bueno, ¿y qué hay de malo en que lo guisen acá en la leche de la mamá? No, no hay ningún problema. El asunto es lo que se hace en cuanto a rito de los dioses paganos. ¿Cómo aplicar entonces todo esto, mis hermanos, para cerrar? Sencillamente, esta es la manera como el Señor nos dice que lo agrademos. ¿Cómo se agrada al Señor a través de la fiesta de la Pascua? En Cristo Jesús. ¿Quieres agradar al Señor? Hazlo en Él. Sin Él, tus justicias son como trapos de inmundicia. Entonces, en la Pascua es en Cristo Jesús. El cumplimiento está en nuestro Señor Jesucristo. Si es la fiesta de más creyentes y la evangelización, porque la cosecha sigue, es una cosecha que no termina. La predicación ¿de quién? Del Evangelio, de Cristo Jesús. O sea, hay que seguir cosechando. O sea, la fiesta de Pentecostés o la fiesta de la cosecha sigue y hay que impulsarnos a ello, a la evangelización. Y finalmente, la fiesta de los tabernáculos. No debemos olvidar de que Dios siempre nos sustenta, nos acompaña y nos guarda. Aún dice el salmista que en la noche Dios me enseña en mi sueño. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Quién escribió eso? Nuestro amigo David, o David, ¿no? ¿Y en dónde lo escribió? Cuando Saúl lo buscaba para matarlo. ¿Cómo este hombre, el rey de Israel, buscando, perdónenme lo que va a decir, para pasarlo al papayo y se acostaba a dormir, tranquilo? Eso es confianza en el Señor. Amén. Estas son las fiestas para nuestro Dios. Las fiestas que adoran a Dios. Cuando usted celebra su cumpleaños, se celebra el aniversario, ¿quiénes son los agasajados? Ustedes, ¿no? Ustedes le traen una torta, le traen regalos. Pero aquí el honor, la honra y la alabanza son a Dios, porque Él nos ha regalado su maravillosa salvación en la persona de su Hijo Jesucristo.